Hola, me llamo Dan Doreani. Seré tu profesor en este curso sobre la ética cristiana, la ética bíblica. Unas palabras sobre mí. Soy un hombre casado y tengo 3 hijas ya crecidas. De vez en cuando me escucharéis hablar de ellos en esta clase porque he vivido la vida cristiana y la búsqueda de una vida ética con ellas. En relación a mi experiencia, fui al Seminario Teológico de Westminster después de ir al instituto y de la Universidad de Yale. He sido profesor durante algo más de tiempo que pastor. Fui pastor de una iglesia pequeña durante un tiempo y después de una iglesia grande durante más o menos una década, pero la mayor parte de mi vida como profesional he sido profesor de seminario y enseño la ética bíblica. Espero que disfrutemos esta clase juntos. Estoy deseoso de analizar juntos la vida de fidelidad ante Dios. La primera pregunta que me gustaría tratar es, ¿cuál es el propósito de la ética en todo caso? Las personas han contestado de diferentes maneras. Muchas normalmente dicen, el objetivo de la ética es tener buena vida, una vida moral y tal vez una vida feliz. Y los paganos han examinado los estudios de la ética y los antiguos cristianos o no tenían diversas respuestas a la pregunta, ¿qué es una buena vida o qué es la vida ética? Y alguien lo comparó con 2 barcos. Dijo, puedes preguntar cómo evitamos que los barcos choquen entre sí en el puerto. A esto se le llama ética social, cómo vivimos juntos como seres humanos. Y la otra pregunta es, ¿cómo mantenemos nuestros barcos en buen estado? Esa es la pregunta de la ética personal, ¿cómo me mantengo en orden? Y los antiguos dijeron que se encuentra virtud entre 2 extremos. Así que, ¿cómo gastas el dinero? No quieres ser tacaño, ni tampoco derrochador. Quieres ser generoso. O si vas a la guerra, ¿cómo te comportas? No quieres ser imprudente, porque probablemente te matarán. No quieres ser cobarde, porque perderás y huirás. Quieres estar en el medio, quieres encontrar la regla de oro, que es el coraje, que tal vez incluye algo de temor, pero bajo control. Todavía puedes hacer lo que debes. Y estas son, pues, algunas de las respuestas que se dieron. Muchas personas piensan que la ética trata de encontrar una buena vida. Y fuera de Dios, la gente dirá, pues a ver, la vida es buena si tengo placer. Y una gran parte de la ética en los días de Jesús abordó la pregunta, ¿cómo puedo vivir con más placer que dolor, o al menos con el menos dolor posible? Y esa era gran parte del estudio de la ética. Y luego la gente dice, tal vez debería tener poder o riqueza, y si tengo estas cosas y las obtengo de manera buena y sostenible, entonces tendré una buena vida. Así que esas son algunas de las respuestas que la gente solía dar. Y la respuesta que la Biblia da no es contraria, pero tenemos que considerar la virtud y el vicio. Necesitamos saber cómo mantener nuestro barco en forma. Debemos tener en cuenta la ética social, cómo la gente vive. Y también tenemos que preguntarnos, ¿a dónde van los barcos? ¿Por qué existen? ¿A qué puertos van? ¿Y cuál es el propósito del comercio? Todo el mundo comprende. Y hay otro aspecto de la enseñanza bíblica, y es que el objetivo de la vida es, el objetivo de la vida cristiana es conocer a Dios y asemejarse a Él. La meta de la ética cristiana es ser tan parecido a Dios o lo más parecido a Cristo como sea posible. Tal vez suene sorprendente o tal vez suene demasiado atrevido o presuntuoso, pero de hecho, este asunto se encuentra en numerosas veces en la Biblia. La primera vez se encuentra en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y lo que Jeremías dice es que, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en lo que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y después añade esta afirmación crucial, porque estas cosas quiero, dice Jehová, lo que significa que no solo se deleita en su posesión de amor, justicia y rectitud, sino también cuando tenemos amor, justicia y rectitud. Así que el tema principal en esta clase es el deseo que tiene Dios de que lo conozcamos y nos asemejemos a Él tanto como sea posible, a un nivel moral y en nuestro carácter.
En la última sección señalamos que Dios es amoroso, justo y recto. Y Él actúa de esa manera. Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías habla de esto. Y quiere que hagamos lo mismo. Quiere que amemos a nuestro prójimo, que practiquemos justicia en la sociedad, y que seamos honestos en todo lo que hacemos. Quiere que lo conozcamos, para que nos asemejemos a Él, y es el objetivo de la vida cristiana, o de la ética cristiana. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo muestran. Muchos pasajes nos dicen que debemos conocerlo, creerle en Él, confiar en Él y amarlo. Y un ejemplo es Juan 17, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna. Este es Jesús hablando a todo el pueblo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y este es el objetivo, conocer al único y verdadero Dios. En la Biblia, conocer no es solo algo cognitivo, sino conocer se experimenta. Y tenemos que practicar lo que sabemos. Y si conocemos a Dios, seremos más y más como Él, y se puede ver muy claramente en el pasaje del Decálogo. En Éxodo capítulo 20, Dios describe lo que Él ha hecho por Israel, dice quién es Él, y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, y luego, como saben ahora quién es Él, dice cuáles son sus mandamientos. Estos mandamientos lo describen a Él y a nuestra vida delante de Él, pero hay algo más que señalaré en un momento, y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y es una realidad, Dios es el único. Y no deberíamos tener otros dioses, es el principal principio de la ética, como amamos a Dios. Y por ello no debemos hacer ninguna imagen o semejanza de esa imagen, porque Dios ya nos ha dado una imagen de sí mismo y somos nosotros. Pero si miras a lo que llamamos la segunda tabla de la ley, los mandamientos sobre cómo vivimos los unos con los otros, empezando, por ejemplo, con el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, y entonces seguimos desde ahí, y lo que vemos es esto. Dios dice, no matarás. Y este no es un mandamiento arbitrario. Dios mismo es el autor de la vida. Y porque Él es el dador de vida, quiere que demos vida. Y en cuanto al siguiente mandamiento, no cometerás adulterio, de nuevo, no se trata de un mandamiento arbitrario que lanzó a la humanidad para restringirnos. Se trata más bien de que Dios es fiel, y espera que seamos fieles a nuestros votos por encima de todos los votos que hacemos en el matrimonio a nuestro cónyuge. Y el siguiente, no hurtarás. Muy bien, de nuevo, proviene de la naturaleza de Dios. No debemos robar, porque Dios se deleita en dar buenos regalos a sus hijos. Dios es generoso, y ha creado un mundo lleno de riquezas que debemos explorar, así que no necesitamos robarnos. Y como Él es generoso, debemos ser generosos y justos. Para tener uno más en cuenta, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. A veces decimos, no debemos mentir. Bueno, ¿y por qué no debemos mentir? Podríamos decir, es una buena práctica. Si mientes, con el tiempo quedarás atrapado, pero la razón verdadera para no mentir es porque Dios dice la verdad. Él es un Dios de verdad, y si somos como Él, seremos tan honestos como podamos para con los otros. Claro, con una honestidad extrema, hablamos de verdad. Con amor, como la Biblia dice. Porque Dios también nos habla, obviamente, la verdad en amor. Así podemos ver esto de nuevo en las enseñanzas de Jesús. En Mateo capítulo 5 tenemos el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús describe primero el carácter del discípulo. ¿Conoces ese pasaje de la Biblia? Hay muchos mandamientos y enseñanzas sobre el reino de Dios, y buscar primero su reino, pero Él empieza con el carácter del discípulo. Y si observas estos rasgos de carácter, lo que encuentras nuevamente es a Dios preguntando o a Jesús diciéndonos que nos asemejemos a Él. Así que una de las primeras de las bendiciones, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es el regalo de Dios, pero luego nos dirigimos rápidamente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, Jesús sabía cómo llorar. Él lloró por Jerusalén. Él se afligió por la rebelión de su pueblo. Y Él sabe que es mejor afligirse por el mal y quebrantamiento de este mundo que ser indiferente, o anularlo, o pretender que nunca sucedió. Jesús lloraba, y Él lloró por Jerusalén.
y nos dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran por la tragedia. Y lo siguiente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús era manso. Él no vino a afirmar sus propósitos y derechos, y como dice en el libro de Mateo capítulo 11, soy manso y humilde de corazón, y Jesús no demandó sus derechos, y por eso mismo, y a semejanza de él, no debemos demandar nuestros derechos. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, Jesús tuvo hambre y sed de justicia y nos dice que hagamos lo mismo, y él deseaba cumplir todo lo que el Padre le había encomendado que hiciera, y por supuesto, cumplió todas las leyes de Dios, por lo que, asemejándonos a Cristo, tendremos hambre y sed de justicia. Jesús fue la siguiente bienaventuranza, misericordioso. Lo vemos cuando alguien viene roto o herido, cuando alguien está lisiado y busca sanidad, y leemos una y otra vez en la Biblia, Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó. Alguien viene a Jesús y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús muestra misericordia. Él nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque entonces le imitamos y nos estamos asemejando a Él. Una más, bienaventurados los pacificadores. Y Jesús hizo posible la paz entre Dios y la humanidad. Y así como ofreció paz durante su ministerio, Él decía, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cristo fue pacificador, y nosotros debemos ser pacificadores, asemejándonos a Cristo de una forma en pacificadores. También podemos observarlo, es como describe el ideal que nos muestra el apóstol Pablo, de imitar a Cristo y ser como Cristo. Por ejemplo, en un par de veces en Efesios, Pablo dice, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. ¿Por qué deberíamos entonces mostrar misericordia? Porque así actúa Dios con nosotros. Si conocemos a Dios y entendemos cuán compasivo y misericordioso ha sido con nosotros, y cuánto nos ha perdonado, ofreceremos gracia y perdón a los demás. ¿Esto no es importante para la vida ética? Muchas veces, cuando hacemos algo mal, se debe a que estamos enfadados porque interfieren en nuestros derechos y queremos demandarlos. Pero Jesús fue perdonador y por eso debemos perdonar. Más adelante, en Efesios 5:2, leemos, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que caminamos en amor y Cristo nos amó. Jesús se dio a sí mismo por nosotros y debemos darnos a otros. Eso es vida ética. Romanos 8:29 es uno de los pasajes que podríamos decir habla claramente lo que indica de todas las páginas de la Escritura. Y en ese pasaje leemos que el propósito de Dios es que nos asemejemos a Cristo. Lo que afirma es, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es nuestro destino. Lo que tiene Dios en mente para nosotros, que un día seamos conforme a la imagen de Cristo, no en su deidad, no en su omnisciencia u omnipresencia, sino en su carácter moral. Y no se trata solo de algo que aspiramos, sino algo que Dios hará. Lo aspiramos y Dios dice, ese es tu destino. Serás conformado a la imagen de su Hijo, y no solo tú, sino junto a muchos otros creyentes. Él será el primogénito entre muchos hermanos, nuestros hermanos cristianos. Y Jesús también lo dice varias veces a sus discípulos, de hecho lo dice una media docena de veces en las Escrituras. Uno de los pasajes es Lucas 6, versículo 40. Jesús está ahí hablando a sus discípulos y describe lo que quiere de ellos y lo que espera de ellos al final de su tiempo juntos. Él les dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que, esto es lo que les dice a los discípulos, y Jesús es su maestro, y nunca nos va a llevar
a posiciones superiores a él mismo. Nunca estaremos sobre el profesor, pero cuando estemos formados seremos como él. Seremos como él, no en su omnisciencia u omnipresencia, pero sí moralmente, y ese es el objetivo de la vida cristiana. Es muy noble el estándar. Sinceramente, no osaríamos elegir para nosotros ser como Dios el Hijo, pero es lo que debemos anhelar en la vida cristiana. Conforme estudiamos la Biblia y vivimos fielmente con los demás, estamos tratando de acercarnos juntos a esa meta. Seremos más y más como Cristo. Sí, como el Padre que practica justicia, rectitud y amor. Practicamos las mismas cosas mientras vivimos fielmente juntos. Este curso se llama Ética Pastoral, pero como cristianos, que queremos estar seguros de fundamentar todas nuestras conclusiones en estudios de la Biblia, quiero hablar sobre las bases del estudio bíblico y cómo pasar el texto a los principios de la vida diaria, y un acrónimo para describir el proceso de interpretación de la Biblia es CAPTOR, C-A-P-T-O-R. Cuando leemos un pasaje, lo primero que queremos es ponerlo en contexto, lo que sería su contexto cultural, que estaba sucediendo en ese tiempo en el mundo, así como su contexto literario, es decir, los versículos o capítulos anteriores y posteriores al pasaje, de manera que no saquemos un versículo fuera de su contexto y digamos algo que no es, y el primer principio es C de contexto. Y la A de análisis, analizamos el argumento en una epístola, o en una profecía, o en un salmo, y vemos cómo un pensamiento lleva al otro, cómo no solo leemos las conclusiones de Dios, sino que las alcanzamos a la manera de Dios. Si estudiamos una narración, queremos ver cómo las acciones nos conducen al punto más alto, que siempre tiene que ver con algo que Dios está haciendo en este mundo por su pueblo, en su pacto. La P tiene que ver con resolver nuestros problemas. Buscamos frases o términos que nos confundan en varias fuentes. T es por temas y tiene que ver cómo trazar un tema bíblico a través de varios pasajes para obtener el testimonio de toda la Escritura. La Escritura interpreta Escritura. Ahora pasemos a la O y a la R, que tiene que ver con la aplicación. ¿O se refiere a las obligaciones? ¿Qué aplicaciones extraemos del pasaje? Y la R por reflexión. ¿Cuál es el punto principal? ¿Lo que podemos quitar? ¿Lo que debemos hacer? ¿O creer? Y en este proceso queremos asegurarnos de cimentar lo que hacemos en la persona y obra de Dios, en especial la obra redentora de Cristo. No solo hacemos lo correcto, no somos cristianos Nike. Hacemos lo correcto por gracia en el poder y la fuerza que Dios nos da por su Espíritu. Estos son los principios básicos del estudio bíblico y de cómo obtener la ética. Queremos saber qué dice un pasaje primero y luego aplicarlo. Una vez dicho esto, quiero empezar afinando un poco por qué hay diferentes puntos de vista sobre cómo interpretar y aplicar en la Biblia. Hace varios años, Kristen Stendhal hizo la siguiente afirmación que se cita varias veces, y él dijo lo siguiente: cuando el teólogo bíblico se interesa en primer lugar en el significado presente, de manera implícita o explícita, pierde el entusiasmo por la tarea descriptiva. La teología bíblica solo puede avanzar cuando los intérpretes conservan el sentido de la distancia y rareza del pensamiento bíblico. Dice que necesitamos aceptar la rareza de la Biblia, y entonces nuestra única preocupación será encontrar lo que significan esas palabras, por medio de métodos convenientes tanto para cristianos como para agnósticos. Cuando los intérpretes se priven de combinar las dos fases de describir lo que significaba, ¿podrá entonces la Biblia ejercer su máxima influencia? Dicho de otro modo, Stendhal afirma que necesitamos ser claros, estudiar la Biblia, y estudiarla sin ningún interés en lo que significa hoy en día. Estudia el texto, porque tan pronto como empecemos estudiándolo con preguntas, pondremos de lado lo que la Biblia realmente dice. Mi tutor de tesis dijo algo muy similar a todos sus estudiantes, y él dijo: decidnos lo que sucedió. No consideréis las implicaciones del significado presente de lo que estudias, y entonces el significado se manifestará por sí mismo lentamente.
Añadiría que, por más interesante que sea, realmente solo se aplica cuando el pasaje bíblico es, técnicamente difícil, cuando hay problemas para discernir su significado. Y la verdad es que cuando muchos de nosotros leemos la Biblia, ya sea estudiosos de la Biblia, ya sean pastores o cristianos corriente, la mayoría de las veces cuando leemos venimos con preguntas en mente. Tan pronto como leemos algo, empezamos a preguntarnos, ¿cómo afecta lo que hice ayer, lo que planeo hacer dentro de un poco, o en los próximos días, semanas o meses tal vez? Y por tomar otro ejemplo, en Mateo 5, alrededor del versículo 22, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la vida de fidelidad a los 10 mandamientos y les recuerda algo que todos sabemos, es decir, que no debemos matar. Le dice a sus discípulos, «Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio». Y sigue, «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio», se refiere al concilio supremo de los judíos. «Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Bueno, escuchamos esto y estamos atrapados. Pensamos, no he matado a nadie. Muy bien. Pero, ¿he insultado a alguien? ¿Le he llamado tonto? Tal vez estabas conduciendo de regreso y había mucho tráfico, y te quejaste de ese idiota que interrumpió el tráfico, o de ese imbécil con quien trabajas. Tal vez has pensado en muchas de estas palabras cuando las dijiste, pero cuando las has leído, ¿estabas matando? ¿Estabas matando a alguien con menosprecio y llamándole tonto? Tal vez alguien diga, bueno, yo no le dije tonto, le dije capullo, le llamé idiota. Tal vez te digas esto, pero debes pensar, ¿es realmente diferente a decirle tonto? Y en otras palabras, el proceso mismo de leerlo, puedes hacer un estudio técnico y preguntar, ¿qué significa tonto, vale? Pero al estudiar las palabras, te preguntarás indudablemente, ¿he infringido o he añadido a esa parte de la palabra de Dios? Y en otras palabras, cuando estudiamos la Biblia con el propósito de Dios en mente, debemos empezar a aplicarlo con las preguntas que tenemos, las preguntas de vivir en santidad hoy y mañana. Hay dos maneras de ver la conexión entre el estudio bíblico y la aplicación bíblica. En el último segmento tratado hablamos de Christian Stendhal, quien dijo que debemos centrarnos en el significado original del texto y si empezamos a pensar demasiado en el significado presente, perderemos el entusiasmo por la tarea descriptiva, dejaremos de estudiar el texto en su contexto, no recibiremos su rareza si lo aplicamos a nosotros mismos. Así que dijo, primero tenéis que estudiar la Biblia y después podéis aplicarla. El segundo enfoque es casi lo opuesto, y un gran teólogo y ético cristiano llamado John Frame dijo, el significado es la aplicación. Con lo que quiso decir, si cogemos un pasaje de la Biblia, solo podremos decir que hemos entendido su significado y si lo podemos aplicar, de manera que si leemos el 8º mandamiento, no hurtarás, diremos, he estudiado Hebreos y sé lo que significa y también está citado el Nuevo Testamento y sé lo que significa y así sucesivamente, pero si dices, lo entiendo, y adquieres cosas que pertenecen a otros como hacer trampa en los impuestos o la cuenta de gastos o algunas otras cosas, no lo has entendido. Si no lo puedes aplicar, no entiendes el significado de la aplicación o bien en este caso, responden al mismo modelo. Ahora, estamos leyendo la Biblia y mientras la leemos un pasaje y tal vez lo hagamos de manera técnica, lo leemos tal vez para enseñar a otros, pero nos pilla desprevenidos. Por ejemplo, un tiempo atrás estaba leyendo Proverbios 23, versículo 4, que dice, no te afanes para hacerte rico, sé prudente y desiste. Ok, en ese momento no estaba esforzándome para ganar más dinero, tenía un salario.
pero estaba trabajando muchas horas, 70, 75 u 80 horas semana tras semana. De hecho, este pasaje me pilló desprevenido. Cuando había terminado una semana con 85 horas trabajadas y muchas cosas estaban en desorden en mi vida, cuando leí estas líneas, sé prudente y desiste, me sorprendió, sabía que no había sido lo suficientemente prudente para desistir. Ahora, el aspecto técnico del mismo no estaba muy lejos. Sabía que normalmente había un proverbio, y luego sabía que había un contraproverbio, o hay una enseñanza de un tipo en el libro de Proverbios, y luego algo que refrena de manera que no sigamos un principio en exceso. Así, por ejemplo, en el capítulo 23, un poco más adelante, igual que en Proverbios 6, hay fuertes advertencias sobre la pereza. En el capítulo 6 encontramos: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ella es muy dura al trabajar. Prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, y después reprende: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Lo que va a pasar es: así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, vendrá de repente, y lo que sigue es que, a veces, lo reafirmamos y en ocasiones lo decimos: y tu pobreza como hombre armado. Y pensamos entonces que cuando trabajemos alguien va a colarse y nos va a robar. Pero si eres lo suficientemente perezoso, te dominará. Será como si un hombre armado entrara a tu casa y la saqueará y destruirá. Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando escuchamos, estamos escuchando para aplicar. Y esto llamó mucho mi atención en una conferencia de hombres hace unos años. Estaba hablando del cuidado corporal, el cuidado del cuerpo, y un grupo de hombres que quería escucharme hablar sobre la comida, y hablamos de alimentos buenos, saludables y dañinos. Y muchos supieron que no comían bien, y dijeron: ¿sabes una cosa? Las donas pueden ser tu enemigo. No está del todo claro que las donas sean comida de verdad. Tal vez sea un sistema de traspaso de calorías. Si vas en bici a 50 millas al día puedes comer donas, necesitas calorías. Pero si eres sedentario en una oficina, tal vez prefieras alejarlas. No son ni siquiera comida, tienen mucha harina refinada y azúcar. Y al día siguiente, en el descanso, el hombre que estaba encargado del almuerzo estaba empujando un carro lleno de donas, cientos de ellas. Y me dijo: mira, Dan, estaba escuchando, no son ni comida de verdad. A lo que tuve que preguntarle: ¿estabas escuchando? Porque si estabas escuchando, ¿por qué sirves donas a toda esta gente? ¿Por qué no sacas algunas peras, manzanas, naranjas, nectarinas, uvas y demás? En otras palabras, si escuchas algo y de verdad lo entiendes, lo pondrás en práctica. La Biblia tendrá este tipo de capacidad instantánea de pillarnos desprevenidos. C.S. Lewis dijo una vez: no hay contradicción entre ser un maestro de las artes y un tonto. Bueno, ¿cómo te impacta cuando lo oyes? Si de verdad escuchas lo que tienes que decir, sustituirás tu grado escolar más reciente. Tal vez digas: un graduado y un tonto, un abogado y un tonto, un teólogo y un tonto, un doctorado y un tonto. Si de verdad estás escuchando, lo aplicas a ti mismo. Y aquí hay otra. Cuando estaba en la escuela de posgrado, uno de mis profesores dijo: muchas desviaciones doctrinales y muchas herejías empezaron con una búsqueda errónea de originalidad en una tesis. Y todos en el salón se callaron. Mis amigos y yo nos miramos y pensamos: esperemos que nuestra búsqueda de originalidad nunca nos lleve a la herejía. Y cuando lees la Biblia, necesitas leerla, sí, técnicamente, qué significan las palabras, cómo está estructurado y demás, pero también necesitas leerla dispuesto a aplicártela. Te daré un ejemplo más. Jesús dijo:
En Lucas 14, versículos 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Podemos escucharlo. A la luz de la actualidad podemos estudiar lo que significa llevar la cruz. Podemos describir cruces para otros aspectos. Pero también tenemos que asegurarnos de lo que estamos poniendo en práctica. Y quiero citar algo que un pastor dijo una vez y ver cómo te suena a ti. Mientras explicaba este pasaje, dijo: en los días de Jesús, la gente sabía a qué se refería cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. No está claro si nosotros también. Nuestras vidas están muy cómodas por los estándares del mundo, que hasta el más humilde entre nosotros vive en una casa espaciosa y lleva ropa fina. Tenemos muebles suaves y oramos en iglesias espléndidas la mayoría de las veces. Pero cuando vivimos en los suburbios, nuestra mayor lucha a veces es el tráfico o el leve dolor de espalda. El sufrimiento verdadero está tan lejos de nosotros como el del este al oeste o como del primer y tercer mundo. No hay nada de malo con los suburbios. Disfrutamos de buena ropa y zapatos. Pero tenemos que saber cómo nos influye la abundancia. Y podemos hablar sobre sufrir por Cristo como un ritual. Pero cuando los pastores van a la iglesia en coches relucientes, tienen trajes de $1 o $2,000 y predican en púlpitos de caoba, es difícil escuchar sobre el sacrificio. De hecho, si vas a la iglesia, encontrarás personas que realmente hablan sobre la fe cristiana y su iglesia en términos muy consumistas. Y hay gente que dice sobre unirse en una iglesia cosas como: me encanta la predicación y el ministerio de enseñanza. O hay personas que: las personas aquí son muy amables. O me encanta el programa de música, el coro es maravilloso. O el grupo de alabanza es increíble. También puedes escuchar: quiero pertenecer a una iglesia con un ministerio fuerte para solteros, niños o parejas recién casadas. Son afirmaciones que están bien, pero si incluso en la iglesia pensamos: pertenezco a esta iglesia por lo que me da, ¿de verdad estamos escuchando lo que Jesús dice? Toma tu cruz y sígueme. Sería estupendo si más personas en las iglesias dijesen: pertenezco a esta iglesia porque creo que Dios quiere que sirva aquí, para derramar mi vida aquí e incluso sufrir aquí. Demostraría que no solo interpretamos textos bíblicos, los escuchamos y los aplicamos, y es lo que Dios quiere realmente. Cuando leemos la Biblia, debe y tiene que, si de verdad lo entendemos. Ahora, muchas veces la gente puede leer la Biblia y aplicársela con facilidad. A veces, el estudiante la puede leer en el dormitorio, el soldado en las barracas, o el trabajador durante el almuerzo, pero a veces necesitamos ayuda. Del mismo modo que una mujer da a luz en ocasiones sin dificultades, a veces necesita mucha ayuda. Asimismo, ocurre con los maestros de la Biblia. La responsabilidad del maestro y del estudiante de la Biblia es tomar el texto y acercarlo al pueblo de Dios. Leemos el texto, vemos las promesas y las doctrinas, vemos cómo da fuerza a nuestra mente. Los mandamientos, los principios y los proverbios, todo lo que nos ayuda a ver cómo el mundo Dios lo ve, y luego lo aplicamos a la gente. La gente tiene preguntas. Preguntas como: ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué le debo a Dios y a las personas que me rodean? Preguntas como: ¿quién debería ser? ¿A qué tipo de personaje debo aspirar? ¿Qué debería hacer con toda mi energía? ¿Y cómo puedo ver el mundo como Dios lo ve? Y el maestro lee la Biblia y la lleva al pueblo y dice: ¿veis? La Biblia responde vuestras preguntas. Pero el maestro también escucha a la gente y dice: tenéis grandes preguntas, dejad que os enseñe. Como la Biblia responde a esas preguntas, dejadme que los lleve a la Biblia. En el siguiente gráfico veremos cómo funciona en más detalle. El intérprete de la Biblia, pongamos al intérprete en medio, usa habilidad, conocimiento del griego y hebreo, quizá, y diversas ayudas para los estudios bíblicos, el conocimiento de los tiempos y costumbres, y así estudia la Biblia. Pero podemos decir que la Biblia también nos ayuda. Estudiamos la Biblia en la manera en que está justo delante de nosotros, pero
La Biblia nos lee. Tenemos que rendirnos a ella, rendirnos a lo que tiene que decir, incluso las cosas que no sean las más fáciles de recibir. En otras palabras, mira el siguiente gráfico por un momento. Pensamos en las cosas de manera muy sencilla, que el texto está aquí, y le habla al intérprete, y el intérprete le habla a la audiencia. Otra manera de decirlo es que estudiamos, y mientras estudiamos sabemos más cosas, y cuando sabemos más cosas, elaboramos sermones o lecciones o charlas, y la gente simplemente lo hace. Pero es más complejo que todo eso. Hay muchas pérdidas entre el estudio y el conocimiento que tenemos, y entre los esquemas que preparamos, y la gente lo que hace. Una manera de decirlo es con el término que se ha acuñado desde hace algún tiempo, es espiral hermenéutica. La espiral hermenéutica dice que no llegamos a la verdad de una vez, sino que lleva tiempo. Lentamente nos acercamos más y más a lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, podemos mirar el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Ahora, esa afirmación dice que mientras estudiamos, nuestras mentes se renuevan. También es cierto que probamos y discernimos cuál es la voluntad de Dios, es decir, no solo la conocemos, tenemos que practicarla, y a medida que practicamos, aprendemos más y más sobre la importancia de la palabra de Dios. Me gustaría ilustrarlo así. Mira el gráfico por un momento. Hay una tendencia a pensar que si estudiamos la palabra, vamos a estudiarla, y luego vamos a aprender algo de lo que significa, y entonces la estudiaremos y algo más, y aprenderemos lo que significa de nuevo. Hace unos años, un gran erudito lo dijo de la siguiente manera. Él dijo: «Me acerco en espiral cada vez más al significado pretendido del texto, cuando mejoro mis hipótesis y permito que el texto siga desafiando y corrigiendo las interpretaciones alternativas y que las alinee a su significado para el día de hoy». Es una declaración densa y muy buena en ciertos aspectos. Afirma que cuando estudiamos la Biblia y volvamos una y otra vez, no la controlamos toda de una vez. Lo que sugiero es que hay algo más que hacer aquí, y tiene que ver con que debemos tener el deseo no solo de entenderlo, sino de practicarlo. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: «La blanda respuesta quita la ira». Estaba leyendo eso mientras iba en el avión un día, mientras iba de camino a un viaje misionero, y estaba reflexionando sobre cómo se puede responder con dulzura y quitar la ira, y estaba meditando en esto durante un rato. Luego llegamos a India, a nuestro destino. Estaba ahí dando conferencias durante una semana a un grupo de pastores y maestros, y había algunos profesores de seminario también. Y yo daría una charla por la mañana y por la noche, y por la tarde haríamos pequeños viajes. Una tarde nos fuimos a un pequeño lugar en el Himalaya, en la parte baja. Estábamos cerca de la ladera, estábamos en la ladera del Himalaya, y fuimos a un cementerio militar, donde sepultaron capitanes, generales, comandantes y coroneles en el curso de los años. Cuando la gente caía enferma, contrajeron tuberculosis, fueron a las montañas a recuperarse y fallecieron lamentablemente. Y conforme estábamos viendo las tumbas, alguien se acercó a nosotros dando saltos, gritándonos en hindi, por supuesto, y no sabía lo que decía, pero sabía que se trataba de un enorme enfrentamiento. Al final, mi anfitrión, que era un hombre amable, un misionero maravilloso, y este vigilante estaban prácticamente escupiéndose en la cara, estaban a milímetros el uno del otro, y me dirigí a uno del grupo que sabía hindi y le dije: «¿Qué dicen?». Y me dijo: «El vigilante nos acusa de ser saqueadores de tumbas y de faltar al respeto a los difuntos, y también va a llamar a la policía y va a soltar a sus perros, y se están gritando». Después de un minuto más tarde, se seguían gritando. Y luego, después de otro minuto, pues, hablaban muy cordialmente. Y le dije a mi amigo: «¿Qué dicen ahora?». Y me dijo: «Bueno, ahora el vigilante nos está invitando a tomar té». Y pues
mi padre, que es el padre del hombre, le está explicando por qué no podemos ir y lo encantados que estaríamos de tomar té si pudiéramos. Me acerqué y le pregunté, ¿qué ha pasado? Y la respuesta fue simple. En India, si eres culpable, guardas silencio. Estás avergonzado, así que difícilmente hablas, pero por si lo contrario, eres inocente, protestas tu inocencia en voz alta, así es como la gente sabe que eres inocente. Y me di cuenta de que se trataba de una aplicación de Proverbios 15:1 que había leído un par de días antes. Me di cuenta de que el proverbio no está diciendo, habla bajito. No dice, mantén los decibelios bajos, lo que dice es, habla de manera que permita a las personas volverse amables, de que permitan estar calmadas, que permitan darse cuenta de que eres un amigo y no eres un hostil con ellos. Ahora, mi amigo, que estaba en esta confrontación, es por naturaleza un hombre de hablar muy suave, muy amable y sensible. Tuvo que aprender cómo gritar en situaciones como esta para hacer la paz con la gente de su alrededor. Me di cuenta de que el verdadero significado de Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, no viene de estudiar la palabra blanda o algo de esa naturaleza, ni de preguntar cuántos decibelios implica que sea blanda. Más bien, entendió el sentido del proverbio, la respuesta blanda, quitar la ira, comunicarse de una manera amorosa y respetuosa y hacer la paz, y su deseo de vivir fiel a su cultura le permitió, y en este caso también a mí, practicar lo que el proverbio enseña. Debe de transformarnos. Nuestro tema es la necesidad de escuchar la Biblia y aplicarla y vivir una vida santa. Jesús dijo algo muy interesante en medio de una controversia en Juan capítulo 7. Algunos líderes judíos estaban preguntándole dónde había aprendido y cómo estaba tan seguro de estar en lo cierto. Y él les dijo, él mencionó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, podría traducirse así, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si hablo en mi propia autoridad. Esta frase del principio del versículo 17 es fascinante. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien desea hacer su voluntad, Él la sabrá. A menudo pensamos que si sabemos, lo haremos. Pero este pasaje nos dice que si queremos hacer, de verdad queremos hacer lo correcto, lo sabremos. Cuando más queramos vivir una vida recta, más podremos saber cómo entender la palabra de Dios. Varios académicos han reflexionado sobre esto durante años. También se encuentra en la Biblia, como en Hebreos capítulo 5. Hebreos enseña sobre Cristo y su labor magnífica como nuestro sumo sacerdote, y se detiene para decir lo siguiente. Él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, y en otras palabras, no puedes interpretar mis comentarios, porque no estás escuchándolos, no quieres escuchar lo que tengo que decir. Aún sigue, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un punto importante. Es por medio de la práctica constante que aprendemos a distinguir lo bueno de lo malo. No solo estudiando, el estudio es importante, pero practicándolo y deseándolo practicar, es como aprendemos a diferenciar entre lo que es verdadero y falso y lo que de verdad significa. Volviendo a la gráfica en espiral que tienes, así que, en vez de decir, leo la Biblia y me acerco cada vez más al significado del texto por medio del estudio, estudio y estudio, es mejor decir, leo el texto y lo entiendo en cierto grado, y luego intento ponerlo en práctica. Entonces, mi intento de practicarlo puede llevarme de vuelta al texto porque pienso, esto no funcionó de la manera que pensaba, tenía un plan y no lo cumplí. Así que leo el texto para ver si he perdido algo y estudio el texto de nuevo, pero luego vuelvo a intentarlo y vivir.
y a medida que trato de vivirlo, y quizás hacerlo un poco mejor esta vez, una vez más me encontraré necesitando un poco de refinamiento para estudiar el pasaje de nuevo. Dejadme que lo diga de una manera que muchos entendemos bien y conforme a la experiencia que tuve es en la crianza de hijos. A menudo los padres se sienten inseguros sobre cómo criar a sus hijos. Y tengo 3 hijos y todos son maravillosos, los quiero mucho, pero a veces, cuando eran pequeños, eran un poco difícil manejarlos. Y un día, cuando uno de mis hijos tenía 11 años, mi mujer vino a mí y me dijo, Dan, de verdad, no sé qué hacer con nuestra hija. Ella está resistiendo profundamente mi liderazgo y no se muestra respetuosa. No quiero castigarla. No tiene muchos amigos ahora, acaba de cambiar de escuela, y no quiero alejarla de sus amigos, ni tampoco quiero privarla de sus privilegios, porque la mayoría de las cosas que hace son muy saludables. No ve la tele, ni está demasiado adicta a los videos o a la música. No sé qué hacer. Y la escuché. E hice lo que los estudiosos hacen a veces. Le dije, volveré a ponerme en contacto contigo. Y guardé la pregunta en mi mente y no le contesté durante mucho tiempo. Unas 6 semanas más tarde, estaba leyendo el libro de Éxodo. Estaba estudiando por razones muy diferentes y llegué a un pasaje que va sobre lo que pasa si 2 hombres están luchando cerca de una mujer embarazada y de alguna manera la golpean y le causan daño a ella o al bebé no nacido. El pasaje en realidad enseña lo importante que es para nosotros proteger a los no nacidos antes de que lleguen a este mundo, y por ello tienen castigo, y esto en Éxodo 21:23 dice, «Mas si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe». Ahora, encontramos la gran afirmación, ojo por ojo, diente por diente. Conforme lo estaba leyendo, me sorprendió que este es el principio de cuidar a los no nacidos y de alguna manera golpeas a una mujer y sufre una herida. Quien la golpeó debe sufrir lo mismo y dije, vaya, aquí hay un principio, y el principio es el castigo debe ser adecuado al crimen y proporcional al delito. La disciplina se adopta a la fechoría conforme su proporcionalidad. Por ello, no les decimos, no has hecho tu cama, estás castigado 2 días, no hay proporción, no es apropiado. En cambio, tiene que adaptarse. Si mis hijos tiran el jugo de naranja día tras día y se ríen y piensan que es una broma, les advertimos, oye, no tires la comida, le causas muchos problemas a mamá y estás desperdiciando comida buena. Les decimos, delito de naranja, castigo de naranja, tiras el jugo 3 días seguidos y vamos a tener que quitártelo. Permitimos que nuestros hijos cometan errores y golpeen algo, no disciplinas, por todo, pero si pasa una y otra vez y los niños juguetean en la mesa, y al final les decimos, os vamos a quitar el jugo. O si un niño tira al suelo su mochila al llegar a la casa del cole una, otra y otra vez, no le gritas, sino que le dices, ¿cuál sería una disciplina proporcional? Y la respuesta sería algo así. Delito de mochila, castigo de mochila. Si tiras la mochila al suelo 3 días seguidos, te la vamos a quitar. Y el niño dice, ¿cómo voy a llevar los libros a la escuela? Bueno, puedes utilizar una bolsa del mercado. Y el niño dice, me da vergüenza. A lo que le respondes, guarda tu mochila. Ahora, este es un principio que nosotros seguimos en casa y lo he compartido con muchos a lo largo de los años. Tienes que intentar encontrar una disciplina proporcional, no demasiado dura. Deja que los niños sean niños. No les castigues todo el tiempo, esto hace que la vida sea lamentable. Más bien encuentra lo que se adapte. Llegué a esto porque quería ser un buen papá, ya que mi hija estaba haciendo algo rebelde. Mi mujer me dijo, necesito recursos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra al respecto? Guardé esta pregunta durante semanas, hasta que llegué a esta parte de la palabra de Dios, porque lo que quería era convertirme en un buen padre. Y me convertí en un mejor intérprete de la Biblia. Si no me importara ser un padre, nunca me habría dado cuenta del principio de la disciplina proporcional. Así que, amigos míos, cuando leemos la Biblia necesitamos poner un ojo en la santidad,
un ojo en la justicia, un ojo en el amor, un ojo en practicar el vivir como Cristo, practicar obediencia, ser amables y perspicaces. Cuanto más deseo tengas de vivir una buena vida, mejor intérprete serás. Por lo que utilizamos habilidades técnicas cuando interpretamos la Biblia, estudiamos con los idiomas, analizamos la estructura del pasaje, examinamos el contexto bíblico. Pero no se trata solo de un ejercicio técnico. Tiene que haber un deseo para hacer lo que dice la palabra, y cuando lo hagamos, cuando lo deseemos, seremos mejores intérpretes. De hecho, con el paso de los años, algunos de los mayores intérpretes han dicho lo mismo. Juan Calvino, por ejemplo, dijo: los alumnos de la Escritura tienen que aplicarse de manera enseñable a la palabra de Dios y abrazar con reverencia su testimonio, porque no solo de la fe, sino todo el conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia. Conocemos a Dios y queremos obedecerle. Otro erudito llamado Gordon Fee dijo: el objetivo final de toda exégesis verdadera es la espiritualidad. La meta del estudio bíblico es ser una persona más santa. Moisés Silva, de manera similar, él dijo: es pertinente y necesario acercarse a la Biblia con un fuerte sentido de nuestras necesidades. Los problemas que se enfrentan en el ministerio de Evangelio a menudo nos alertan sobre las verdades de las Escrituras que puede que de otra manera nos permanecieran ocultas. La exégesis apropiada consiste en gran medida en hacer preguntas correctas del texto, y la vida de la Iglesia puede proporcionarnos esas mismas preguntas. Debemos entonces venir a la Biblia con hambre, no solo de saber, sino de hacer, y este interés de hacer nos permite saber. La ética ha sido un campo de investigación durante miles de años. Incluso la gente secular hace algunas de las mismas preguntas que los creyentes cuando acuden a la Biblia. De hecho, distintos filósofos se han conocido por su fidelidad en algunas preguntas o insistencia a ciertas preguntas. Kant, por ejemplo, es famoso por insistir en el deber o el imperativo categórico, las cosas que todas las personas deben a otros en todo momento. Y Aristóteles era famoso por estudiar las virtudes y los vicios, así como la importancia de practicar las virtudes y volverse cada vez más virtuoso, o el peligro de asociarse con personas con ciertas debilidades y ser reducidos a su nivel de vicio. Hace un siglo y medio, más o menos, los utilitaristas como John Stuart Mill eran famosos por preguntar: ¿qué causa el mayor bien para el mayor número? ¿Qué resultados buscamos para nuestro comportamiento y nuestras acciones? Siempre debemos buscar objetivos que proporcionen más bien a más gente. Y esa es actualmente la corriente principal de la ética. Si te fijas en un columnista de Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría preguntarán: ¿qué pasaría si? ¿Cuáles serían los resultados si actuaras de esta manera o de esta otra? Así que son preguntas que todos se hacen a lo largo de los años, y naturalmente la Biblia responde a todas las preguntas, pero cuando consideramos la vida cristiana o la vida ética, una vida como la de Cristo, hay 4 preguntas. Las primeras 3 ya las hemos mencionado, y una es: ¿cuál es mi deber? Y esto aparece, por ejemplo, en los 10 mandamientos. La segunda es: ¿quién debo ser? ¿Qué tipo de persona debo ser? Y esta es una pregunta del carácter, lo cual es la base. Y la tercera pregunta es: ¿a dónde debo ir? ¿Qué objetivos debo perseguir? ¿En qué causas debo invertir mi energía? Pero entonces, una cuarta pregunta ha surgido en los últimos años a medida que las personas en todo el mundo siguen encontrando diferentes sistemas de vida, diferentes cosmovisiones, diferentes filosofías y culturas. Y preguntamos: ¿cómo puedo estar seguro de que mi manera de hacer las cosas, o las de mi cultura, o las de mi subcultura, están bien de verdad? ¿Cómo puedo distinguir lo correcto de lo incorrecto en un mundo con muchas visiones competitivas de lo correcto y lo bueno? ¿Cómo puedo estar seguro de estar viendo las cosas de manera correcta? Y un cristiano diría: ¿cómo puedo estar seguro de ver las cosas como Dios las ve? ¿Cómo puedo distinguir lo correcto de lo incorrecto? Y lo que queremos hacer es reconocer que el deber es importante, pero va más allá de eso. De hecho, es un gran desafío para los cristianos pensar que la vida cristiana es en esencia una cuestión de obediencia, es decir, hacer lo que se supone que debo hacer. Muchos pastores y maestros piensan que están ayudando a su gente, más cuando les dicen lo que tienen que hacer, y de hecho, las personas a menudo quieren que les digan qué hacer. Imagínate, por ejemplo,
a un pastor que se encuentra a alguien que tiene problemas conyugales y decide visitarlo en su oficina al hombre, y el hombre llega y le dice: lo he intentado todo, no he llegado a ninguna parte, estoy al borde de la desesperación. Y luego le dice: pastor, ¿por qué no lo haces? Dios nos dio 10 mandamientos. ¿Por qué no me escribes 10 mandamientos sobre ser un marido y un padre piadoso? De manera que lo ponga en mi Biblia, lo pondré en mi escritorio y en mi mesita de noche, y meditaré en ellos, y lo haré, solo dime qué hacer. Bueno, en un sentido es muy atractivo, y el líder tal vez diga: claro, estaré encantado de decirte qué hacer. Claro, está que ninguna de las preguntas de estos 10 mandamientos es algo nuevo para un padre cristiano. La mayoría seguramente lo ha escuchado todo antes. El problema no es la ignorancia, el problema es que está haciendo lo que ya sabe. Por eso, las personas quieren que se les diga todo eso, y parece que le está sirviendo. Es muy tentador pensar que estamos guiando y conduciendo a las personas a una buena vida, cuando les decimos: haz esto, obedece ese principio. También es cierto que en la era sin ley, los líderes cristianos a menudo se sienten tentados a pensar: necesitamos presionar en el asunto de la ley. Y por ejemplo, durante años, líderes cristianos han presionado, y uno de ellos, cuyo nombre no diré porque es un buen hombre, él dijo: porque el cristianismo es una religión de revelación. Como consecuencia, el núcleo moral del cristianismo es la obediencia. Otro escritor al que respeto bastante, y cuyo nombre tampoco diré porque no quiero que se le critique ya que es un gran hombre, él citó lo siguiente. Él dijo, el criterio de nuestra posición en el reino de Dios no es nada menos que la meticulosa obediencia a los mandamientos de Dios en los detalles minuciosos de su prescripción. Pues, en verdad es bueno obedecer los mandamientos de Dios y verlos en detalles. Pero ¿de verdad queremos decir que la esencia es la obediencia minuciosa de los mandamientos de Dios? Seguramente queremos decir que hay un lugar para el amor por Dios, el amor por nuestros semejantes, hombres y mujeres. Sin duda, hay un lugar central para cosas como la paz, la misericordia, la justicia y el perdón. Es difícil escribirlas como leyes, son más como una forma de vida. Y entonces tenemos que resistir la idea de que el cristianismo es solo un libro de leyes y que seguimos mejor a Dios cuando obedecemos ley tras ley. La ley es importante, pero obedecemos la ley de Dios cuando queremos, cuando tenemos un corazón para obedecer. Es nuestro carácter y la obra de Dios en nuestro corazón lo más indispensable. De momento estamos hablando acerca de 4 preguntas que la gente se hace cuando luchan por vivir en santidad, una vida ética. Resumámoslo así. La primera pregunta es la del deber. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le debo a Dios y a la gente que me rodea? Algunas personas se centran en el deber y dicen que cuando alguien, tal vez cristiano, se encuentra en una situación moral, lo que necesitan es orientación, necesitan que les digan qué hacer. Y la clave es: ¿cuál es mi deber? ¿Qué nos enseña la Biblia en esta situación? La opinión es que se desconoce lo que la gente hará en esto. Y tal vez no lo sepan, ignoran lo que está bien y lo que está mal. Y cuando alguien se encuentra en una situación moral nueva, puede hacer cualquier cosa, se desconoce qué sucederá luego, y por eso necesita que se le diga qué hacer, y está abierto a esto. La segunda perspectiva es la del carácter o la de quién debo ser. Si quieres centrarte como un maestro en el carácter, dirás cuando alguien, tal vez cristiano, que se encuentre en una situación moral, que lo que hagan puede que se establezca bien de antemano por su naturaleza, por las habilidades morales que tiene, por la predisposición formada durante años. La pregunta clave que queremos hacer, pues, es: ¿cómo puedo cambiar si quiero ser una persona con mayor santidad? ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy en Cristo? ¿Y cómo puedo ser más como Él? Déjame dar una simple ilustración de esto. Cuando estaba en la universidad, estaba en un equipo de baloncesto interno. Estaba en primer año y un equipo de tercero y segundo año me reclutó. Debí haber sabido que cualquiera que quería un estudiante de primero con mis modestos talentos probablemente no estaba formando un equipo muy bueno.
De hecho, nos seleccionaron a mí y a mi compañero de habitación, él era la verdadera estrella, y jugamos el primer encuentro, y el segundo, y volvieron a acabar con nosotros. Y, me di cuenta de que el motivo era el siguiente. Eran bajos, y no estaban trabajando tan duro. Tal vez su lema era, somos bajos, pero también somos lentos y perezosos. Así que me acerqué a un estudiante de último curso, amigo mío, y le pregunté, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué es un plan? ¿Qué defensa podemos jugar? No podemos hacer un 1 contra 1, pero... ¿Y una zona de 1-3-1, o 2-3, o 3-2, o 2-1-1? Dime lo que piensas. Mi amigo observó el partido y al final me dijo, Dan, tengo poco que decirte. Encuentra otro equipo. Lo dijo porque vio que en los otros jugadores no había deseo de jugar en el nivel adecuado. Podrías decirles que jueguen en defensa 1-3-1 o 2-3 defensa, pero no importaría porque su carácter como jugadores de baloncesto era profundamente erróneo. No les importaba como para esforzarse lo suficiente. Así que, esta perspectiva diría que cuando alguien entra en una situación moral, lo que van a hacer es predecible, se basa en hábitos a largo plazo y en su naturaleza. Por ello, para un agente moral maduro, muy poco de lo que vemos es radicalmente nuevo. Vamos a actuar de acuerdo con patrones y habilidades que por tiempo hemos desarrollado para el negocio de la vida. La tercera pregunta que se hace la gente es sobre los objetivos o propósitos de la vida. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando alguien, tal vez cristiano, entra en una situación moral, lo que hace depende de a dónde van y lo que quieren lograr. Si alguien entra en esta nueva situación, van a decir, ¿cuál es mi final? ¿Qué quiero conseguir en mi vida? La pregunta clave es, ¿dónde encontraré la dirección para elegir estas cosas? ¿Cuáles son los mejores medios para alcanzar finales divinos? Y quizá, ¿cómo puedo cambiar el mundo? ¿Cómo discernir mis dones y saber lo que debo hacer? Y a partir de ahí encontrar el plan de Dios para mí. Lo que la gente hace no estará determinado por los mandamientos, sino por las preguntas ¿qué quiero conseguir? Y haré lo que sea para lograr mi objetivo. La cuarta pregunta es la de discernimiento, o cómo puedo ver el mundo como Dios lo ve. Cuando alguien, con esta perspectiva, se encuentra en una situación moral, lo que hagan dependerá de cómo ven la situación. La pregunta clave es, ¿cómo puedo adquirir mi discernimiento? ¿Cómo puedo resistir cualquier mentalidad falsa o las costumbres que me rodean? ¿Cómo puedo obtener sabiduría de Dios y de su iglesia? Lo que voy a hacer dependerá de cómo veo las cosas. Mi conocimiento de las escrituras y mi capacidad de estudiar la realidad. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más sorprendentes fue que muchas personas no le extendieron una mano a los judíos, gitanos o a otros grupos a los que los nazis acorralaban y perseguían. Pero en un área del norte de Francia, el centro era la ciudad de Le-Chambon, y la gente lo sacrificaba todo para cuidar a los judíos que vivían en su ciudad y luego huyeron a su ciudad para encontrar seguridad yendo a Suiza. La gente arriesgaba perder su vida, ser encarcelados y perder sus bienes. Y les preguntaron, ¿cómo es que estas personas hicieron tan grande sacrificio? Y la respuesta es que la ciudad estaba llena de hugonotes y no veían a los judíos como los otros, ni como forasteros de otra cultura. Ellos vieron a personas que estaban siendo perseguidas como lo habían sido ellos. Vieron a un vecino, vieron a alguien como ellos, vieron a humanos. Y una vez que vieron las cosas tal cual eran, fue más fácil para ellos hacer lo correcto. Así que, de nuevo, 4 preguntas que las personas se hacen. La pregunta del deber, ¿qué debo hacer? Está la pregunta del carácter, ¿quién debo ser? Está la pregunta de los objetivos, ¿a dónde debo ir en mi vida? ¿En qué propósitos vale la pena enfocarse? Y la última, ¿cómo puedo ver el mundo como Dios lo ve? ¿Cómo discierno o tengo sabiduría? Ahora, todas son importantes, pero tal vez el núcleo sea nuestro carácter. La Biblia dice que hemos sido renovados a la imagen de Cristo, hemos matado al viejo hombre. Y gracias a que Cristo está obrando en nosotros, podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El trabajo de Dios siempre es el primero. Entonces podemos obedecer los mandamientos y deberes que Él nos ha dado.
Entonces podemos tener el deseo de ver el mundo como Dios, y entonces podemos discernir entre dos visiones sobre la cual es la manera correcta de vivir.